Buenos días. En esta clase vamos a estudiar el concepto de trabajo y cómo calcular el trabajo que realizan una o varias fuerzas. En concreto nos vamos a centrar en el concepto de trabajo mecánico. Podemos definir este trabajo como la energía que se transmite a un cuerpo mediante la acción de una fuerza que o bien lo desplaza o bien lo deforma. Es decir, utilizando el ejemplo de la figura, el trabajo es la energía que transmite el chico al coche al empujarlo a lo largo de una cierta distancia. Atendiendo a la manera de calcularlo, podemos definir el trabajo también como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Aquí es necesario resaltar las dos condiciones o los dos condicionantes para poder aplicar esta definición. Para poder calcular el trabajo de esta manera, la fuerza debe ser constante y el desplazamiento del objeto en línea recta. Más adelante veremos cómo calcular el trabajo en una situación genérica si estos condicionantes no se cumplen. Pero de momento vamos a centrarnos en este supuesto, ¿vale?, en el que podemos calcular el trabajo como el producto escalar de estos dos vectores. El trabajo es el realizado por la fuerza y se expresa en julios. F vector es la fuerza constante y F su módulo, cuyas unidades son los newtons. El incremento del vector posición es el desplazamiento y su módulo, que al ser un movimiento rectilíneo coincide con el espacio recorrido, se expresarán en metros. Por último, phi es el ángulo que forma la fuerza con el vector desplazamiento. Puede ser expresado tanto en grados como en radianes. Simplemente ten cuidado y asegúrate de que cuando operas tu calculadora está trabajando en una u otra unidad según sean tus datos. Si trabajas en grados, que tu calculadora está en grados y viceversa. Según el ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento, podemos distinguir tres casos. Si phi es igual a 90, el coseno valdrá 0 y el trabajo será nulo. Vemos con claridad en el dibujo que no hay componente de fuerza paralela al desplazamiento. F es perpendicular al desplazamiento del objeto, por lo que podríamos decir que esta fuerza ni contribuye ni se opone al desplazamiento del objeto. Si phi es menor que 90 grados, el trabajo tendrá signo positivo. A este trabajo se le conoce como trabajo motor. Vemos aquí que hay una componente de la fuerza perpendicular al desplazamiento que no contribuye ni se opone al mismo, pero sí hay una componente paralela al desplazamiento que claramente ayudará a que el objeto siga moviéndose en el sentido en que lo hace, ya que apunta en el sentido del desplazamiento. Un caso particular sería que phi fuera exactamente igual a 0. En este caso el coseno alcanza su valor máximo y toda la fuerza contribuirá al desplazamiento. Si phi es mayor que 90 grados, el trabajo tendrá signo negativo. A este trabajo se le conoce como trabajo resistente. De nuevo vemos que hay una componente de la fuerza perpendicular al desplazamiento, que ya hemos dicho antes que no va a producir ningún trabajo. La componente paralela al desplazamiento, en este caso antiparalela, ya que apunta en sentido contrario al desplazamiento del objeto, va a oponerse o a dificultar que el objeto siga moviéndose hacia donde lo hace. Un caso particular sería que phi fuera igual a 180. En este caso el coseno alcanza su valor mínimo, menos 1, y toda la fuerza se opondrá al desplazamiento. Un ejemplo muy claro de esta situación, o muy habitual, sería la fuerza de rozamiento, que siempre apunta en sentido opuesto al desplazamiento. Si la fuerza es constante, la gráfica que representa la fuerza en función de la posición es una recta horizontal. El trabajo realizado por esta fuerza será el área encerrada entre la función y el eje de abscisas, desde la posición inicial hasta la posición final. Si la fuerza no es constante, calcular esta área es bastante más complicado. Podemos calcularla de manera aproximada dividiendo el desplazamiento en tramos iguales y sumando las áreas de estos rectángulos que aparecen. Si tenemos 3 rectángulos, pues sumamos 3 trabajos parciales. Cuanto más estrechos sean estos rectángulos que dibujemos, mejor será la aproximación. Ahí vemos en las gráficas que encaja un poquito mejor el área de esos rectángulos con el área que ocuparía o que habría bajo la curva. Y vamos a observar esto mismo. Si partimos de un solo rectángulo,
pues vemos que el error va a ser inmenso. El área de este rectángulo no se parece en absoluto en nada al área que hay bajo esta curva, ¿no? Esta curva que viene describiendo una función que es la función de una fuerza con respecto a la posición a lo largo del desplazamiento de un objeto, ¿no? La fuerza va cambiando dependiendo de la posición en la que se encuentre el objeto. Si seguimos subdividiendo el desplazamiento, es decir, en lugar de tomar un rectángulo tomamos dos, pues vemos que el área ya se va a parecer un poco más. Seguimos subdividiendo en rectángulos, todos ellos con la misma base, y vemos cómo van encajando cada vez mejor. Bien, bajo esta curva. Vemos que nos quedan agujeritos aquí, aquí, aquí. Por lo tanto, el área debajo de la curva es ligeramente inferior al área, el área dado por estos rectángulos es ligeramente inferior al área real que hay entre la curva y el eje de abscisas, ¿vale? Si pudiéramos seguir subdividiendo y no solamente llegáramos a 60 rectángulos, como en este caso, que apenas se aprecia, pero hay cierto error todavía porque seguirán apareciendo pequeños agujeritos, si pudiéramos subdividir el desplazamiento en infinitos rectángulos, su suma daría exactamente el área bajo esta curva. ¿De acuerdo? Es decir, estaríamos obteniendo con absoluta precisión el trabajo realizado por esta fuerza a lo largo del desplazamiento del objeto. De hecho, podemos, pero tendremos que sumar infinitos rectángulos, cada uno de anchura prácticamente cero. Por lo tanto, transformaremos el sumatorio en una integral y el incremento de R en el diferencial de R. ¿Vale? Infinitos rectángulos, transformamos el sumatorio en una integral de anchura prácticamente cero, transformamos el incremento en un diferencial. Es decir, que para calcular el trabajo, si la fuerza es variable, necesitamos integrar. Pero todo el mundo tranquilo, ¿vale? Esto es importante que lo entendamos, pero no vamos a resolver ningún problema que nos obligue a integrar, ni en este curso, ni el que viene. Por lo tanto, volvemos al caso en el que la fuerza es constante. Pero en este caso vamos a estudiar qué ocurre si son varias fuerzas las que actúan a la vez. Y hay dos formas de obtenerlo. Uno, calculando la suma de los trabajos parciales realizados por cada fuerza, o sumando las fuerzas y calculando el trabajo realizado por la fuerza resultante. En el fondo son dos maneras equivalentes. Podemos elegir la que queramos siempre. Y nada más quedaría por explicar. Os propongo que intentéis este problema. Ya sabéis que la solución estará enlazada al final del vídeo. Y por último, solo queda que tratéis de completar los problemas de trabajo de la hoja de ejercicios Trabajo y Energía. Y eso es todo en relación al apartado de trabajo en este tema. Solo queda que hagáis muchos ejercicios y reflexionéis sobre las dificultades que vais encontrando. Nada más, sabéis que me tenéis disponible en el foro para cualquier pregunta que queráis hacer. Mucho ánimo.